Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este periquito de lo más cuchi. Mire qué precioso está. Con una anilla de lata. Así, mire. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Mire, así. Pone su anillo, su dedo, pone su hilo como haciendo una X y ala su hebra, hace su punto de seguridad y comenzamos haciendo 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Yo aquí estoy utilizando esta aguja 1.0. Aquí halo mi hebra y cierro con un punto deslizado. Este es un hilo doble de 1 milímetro y es de algodón mercerizado. Así, aquí vamos a comenzar haciendo aumentos, 6 aumentos. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y hacemos 2 en cada punto de base, 2 medios puntos, que son 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Ponga su punto de su hilo, su separador, lo que tenga para separar tu puntado para que no se le pierda ni un solo punto. Aquí ya pongo mi hilo para separar mis puntos y comienzo a tejer un punto, un medio punto, un aumento. Así voy tejiendo un medio punto y un aumento. Y termino esta vuelta con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo. Termino esta vuelta y comienzo la cuarta vuelta. Esta cuarta vuelta voy a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base, o sea, los 18 medios puntos. Y esto lo voy a hacer desde la vuelta 4 hasta la vuelta 7. Nos vemos al finalizar la vuelta 7. Entonces aquí ya voy a comenzar la vuelta 8, pero aquí este es el último punto de la vuelta 7. Este yo lo hago así y aquí le voy a hacer el cambio de color. Usted sabe que hacerle el cambio de color dejamos ese punto sin terminar para hacer el cambio de color. Y agarramos nuestra hebra y apretamos esta bien. Y aquí entramos entre el medio de la cadena, ahí. Entre ese medio entramos y agarramos nuestra hebra con un punto deslizado. Así hacemos el cambio de color. Así. Y ahí mismo, en ese mismo punto, hacemos nuestro primer medio punto. Hacemos 2 medios puntos. Aquí, 2. Y hacemos 6 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aumentos seguidos y los demás puntos los tejemos como se presenta. Un punto en cada punto de base, o sea, 10 medios puntos. Porque esta vuelta son 18. 6 aumentos y los 2 primeros puntos 8 y los otros 10 medios puntos, 18 medios puntos. Así terminamos esta vuelta. Ya estoy terminando esta vuelta. Entonces aquí, este es el punto deslizado que hicimos con el cambio de color. Yo aquí no entro, entro en el siguiente, que es el medio punto. Y ahí comienzo a tejer un punto en cada punto de base. Esta vuelta la terminamos con 24
medios puntos y voy tejiendo eso desde la 9 hasta la 13. Nos vemos al terminar la vuelta 13. La vuelta 14. Aquí vamos a hacer 2 medios puntos, 1 y 2. Y aquí vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Así, vamos disminuyendo 6 disminuciones seguidas y los otros 10 puntos, ¿cómo se presenta? Un punto en cada punto. 6 disminuciones seguidas y un punto en cada punto de base, los otros 10 puntos. Vamos a hacer la vuelta 15. En esta vuelta 15 estamos haciendo 2 y 3. 3 medio puntos. 6 disminuciones seguidas y terminamos con 3 medios puntos. Así tenemos toda esta vuelta. 6 disminuciones seguidas y terminamos con 3 medios puntos. Aquí vamos a empezar a rellenar. Antes de continuar, empezamos a rellenar. Usted antes de terminar, a medida que va tejiendo, va rellenando. Así vamos rellenando. Entonces ya aquí ya rellené. Usted rellene que le quede bien rellenito y comienza a tejer aquí 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y hace 3 disminuciones seguidas. 3 disminuciones seguidas y termina con 3 medios puntos. Así tenemos esta vuelta. Bueno, entonces ya aquí hacemos 2 medios puntos en esta vuelta. 1 y 2. Y aquí vamos cerrando uniéndolo. Aquí, mire que agarre, si es de 2 hebras, tiene que estar pendiente que tenga sus 2 hebritas. Y usted aquí cierra completo. Lo puede cerrar así o lo cierra con la aguja punta roma. 2 puntadas. Así y cierra. Ahí corta su hilo. Así, que le quede parejito aquí así. Aquí vamos tejiendo ya la anilla. Aquí en la anilla usted va a hacer, en este lado, hace 9 medios puntos. Entonces, bueno, ya aquí hicimos las 9 y aquí vamos a tejer también 9. Aquí ya yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, 18 medios puntos en todo el contorno. Aquí nos vamos a ir deslizando. Así. Nos deslizamos hasta llegar aquí. Aquí vamos a contar. Aquí. Nos deslizamos aquí y aquí hacemos 1, 2 y 3. En este mismo punto, ahí hacemos un punto alto. En el que sigue hacemos punto alto en aumento. Así, vamos tejiendo en esta. Aquí hacemos punto alto hasta llegar aquí. En esta vuelta. Y aquí hacemos este otro aumento. Agárrelo y va haciendo su aumento. Aquí tenemos, mire, 2, 4, 6, 8. Aquí usted hace 2 cadenas y sube. Gira y hace aquí medios puntos altos. Aquí va a ser 1 y en el que sigue hace aumento. Y así tejemos esta vuelta hasta llegar aquí. Un punto medio alto y un aumento en punto medio alto. Aquí ya giro y hago mis 2 cadenas. Hago 3 cadenas y entro en la segunda. Haciendo un punto deslizado. Y entro aquí y hago medio punto. Hago 2 cadenas
entro entre el medio de las dos hilos y hago piquito y continúo en el segundo punto y hago medio punto. Así voy tejiendo. 2 cadenas, entro entre el medio, deslizo, hago piquito, entro en el siguiente medio punto y hago un medio punto. Y así voy tejiendo hasta llegar aquí. Aquí ya terminé haciendo los piquitos, corto mi hilo y este hilo lo voy perdiendo por dentro. Así queda la colita. Esto lo vamos perdiendo ahora, este hilo. Ahora vamos a hacerle la alita. La alita usted agarra media anilla. Usted agarra y la corta aquí y usted hace aquí sus medios puntos. Aquí en esta anilla usted va forrándola con medio punto, 9 medios puntos aquí. Así lo va forrando en todo el contorno. Le hace 9 aquí en este pedacito, en todo el alrededor. Entonces ya cerrada ya mi media anilla, aquí yo hago 7 cadenas. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Me regreso en la segunda y hago medio punto. En el que sigue, medio punto. En la que sigue, hago lazada y hago medio punto alto. Lazada, hago otro medio punto alto. Lazada y hago un punto alto. Así, y el que sigue otro punto alto. Aquí agarro y cuento 1, 2 y 3 y aquí entro. Así. Mire, así le queda. Y entonces usted en todo el contorno le hace medio punto. Así nos vamos deslizando. Medio punto en todo el contorno y cerramos con punto deslizado y cortamos nuestro hilo. Así queda la alita. Bueno, ya mire, aquí ya estoy haciendo la otra alita. Lo hace igualito. Llena su anilla, hace sus 7 cadenas. 2 medios puntos, 2 medios puntos altos, 2 puntos altos. Cuando ya haya terminado así, usted gira su anilla y cuenta 1, 2 y 3 y entra en la tercera, en tercer punto y ya así continúa tejiendo sus medios puntos y le va a quedar su anillita, una derecha y una izquierda, así, porque usted las va a poner una así y otra así, para que le queden las dos. Así las teje, una de derecho y otra de revés. Gira su anilla, así la teje. Y aquí, mire, la colita, usted coloca aquí, usted le ve donde tiene el gordito, aquí. Este pechito que es el de usted coloca aquí su pajarito, aquí, el periquito, y lo va cosiendo. Aquí. Lo cose en todo el contorno, agarrándole la colita ahí y va uniendo a las dos piezas. Así. Y ahí lo va cosiendo, que le quede bien unido, bien cosido. Así lo vamos cosiendo. Entonces, mire, aquí ya tenemos las alitas. Aquí las colocamos aquí así. Usted coloca una aquí y la otra del otro lado, así. Justo donde está en el cambio de color, aquí. Así, en ese término aquí del cambio de color, aquí coloca sus alitas. Y las vamos cosiendo en contorno. En todo el contorno, solo esta parte. Solo esta parte. Lo vamos cosiendo. Entonces aquí vamos a contar aquí 1, 2, 3 y 4. En esta hilera vamos a poner los ojitos. Entonces en esta hilera, un puntico más abajo, ahí le ponemos el piquito. Usted mira en todo el centro, el medio, aquí. Aquí. Y aquí entra. Aquí. Aquí hace
agarra su hilo y entra y hace aquí puntos altos. Y se viene una sola hebra. Las dos, tiene que agarrar las dos hebras. Usted la agarra de la manera que salgan las dos hebritas. No quieren salir las dos hebras. Así, exactamente así. Y hace 1, 2 y lazada. Y entra aquí mismo haciendo medio punto alto. 1, 2, lazada, entra y hace 3 medios puntos altos. Y deja su hilo y entra aquí en el primerito que hizo. Agarra su hebra y aquí sale agarrando ese así. Aquí lo agarra y cuenta aquí. Este lo deja entre el medio y aquí entra en el de más abajito. Y agarra su hebra para cerrar. Este después usted lo corta, lo pierde primero y lo corta. Y aquí hace así. Y así, así. Prensa bien y arregla aquí su piquito. Así le queda el pico. Mire, cuando usted ya lo amarra, ya le queda el piquito así. Aquí vamos a hacerle los ojitos. Aquí entramos una hilera antes del pico. Una hilera. Aquí tenemos el pico que en esta hilera. Usted aquí le busca 1 y 2. Entra aquí. Aquí pierde este hilo. Pone su aguja así. Y aquí le va a hacer 1, 2 y 3. Usted agarra esta misma aguja aguantando aquí y entra en el siguiente punto. Así. Y cuenta aquí 1, 2 y en el tercero entra. Así. En esa misma hilera. Así. Así es el ojito. Mire, así. Y así como hizo este, lo hace aquí igualito. Vamos a entrar haciéndole las patitas. Aquí. Usted aquí le cose haciéndole. Aquí entra uno y en el segundo le hace unas puntaditas. Vuelve y entra aquí y sale en el que sigue. Así. Ajá. Entra aquí y aquí mismo cruza para este otro lado y hace lo mismo. Así, me hace una patica y aquí hace lo mismo, igualito, lo mismito. Bueno, miren, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que les guste, que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Gracias por su apoyo, Dios los bendiga. Y mire, aquí tienen su anillita, aquí también en sus alitas. Bueno, usted lo puede poner como un llavero, lo puede poner así en un palito. Bueno, gracias y nos vemos en un próximo video.